Bueno, estamos esperando a ver que ingresen el resto de los compañeros para poder dar continuidad a nuestra segunda parte de esta clase. Creo que Fernando Arnés, no sé si está. Estoy aquí presente, licenciado. Ahora sí. Está ingresando esta sesión recién, creo, Fernando, ¿qué ha pasado? No, ingresé en la anterior y puse mi nombre, solo que cuando usted llamó la lista no pude contestar, pero ingresé en la anterior, no lo quería interrumpir. Allá. Gracias, Fernando. Entonces, vamos, ya estamos acá, ya lo hemos puesto ya en la lista. Estamos tomando lista, compañeros, ya saben, solo excepcionalmente porque no tomamos lista en esta clase, ya sabemos que más parte de que cada uno de ustedes quiere estar presente y no así de que tengamos que, por asistir y tener lista o tal vez de cierta manera tener unos cuantos puntos extra, estar presentes y luego salirnos, ¿no, compañeros? Esa es la finalidad. A ver, Jason, sí, Jason ya estaba, a ver, por si acaso, a ver, ¿quiénes no han puesto en su primer? No, todos han puesto, sí, Janet Obando, a ver, no me acuerdo si no está. Sí, están todos los que ya. Bueno, estábamos viendo entonces, compañeros, estos parámetros que nos da la Constitución, que hemos hablado además la anterior clase, que estamos repasando con la finalidad de terminar con este tema. Estamos repasando porque la importancia de este tema, compañeros, sí o sí va a ser representada en preguntas de examen. Así que por favor yo les voy a pedir de que tomen apunte o vayan recordando cuáles son los puntos. Ya les he dicho, página 26 de nuestro texto o manual de Derecho Constitucional, que ustedes lo tienen en digital. Así que por favor vamos a continuar refiriéndoles respecto a lo que son las constituciones originales y las constituciones derivadas. Originales porque obviamente han sido derivadas, o en todo caso, perdón. Podemos entender solo el concepto de originarias, perdón, les decía, no son originarias, son originarias, a partir de que en el momento de esa constitución o la elaboración de esa constitución se establecen aspectos o tipos de estados o del tipo de gobierno con el cual estos van a regir, que son desarrollados a partir de esa norma suprema nacional. Como nos da el ejemplo el mismo texto respecto a lo que es la Constitución de Estados Unidos. Constituciones que contienen principios nuevos. Principios nuevos que llegan a determinar lo que es la organización política del Estado. La forma de gobierno. La forma de Estado. Dentro de las constituciones derivadas, compañeros, ya les hemos dicho, están los fundamentos, modelos constitucionales, nos corresponde a las que siguen los fundamentos de modelos constitucionales nacionales o extranjeros. No crean una figura o institución constitucional nueva. Se adecúan al texto normativo constitucional, a las figuras e instituciones que ya existen dentro del derecho constitucional nacional o dentro del derecho constitucional internacional. Nuestra constitución es una constitución derivada, porque no ha nacido de esta nación estos parámetros que nos ha dejado la constitución inicial de 1826. Nosotros hemos tenido una constitución modelo del extranjero, que prácticamente ha nacido de la Revolución Francesa que nosotros hemos visto, hemos analizado. Y que actualmente es plasmada y continuamos con el mismo tipo de Estado. Si bien se han establecido autonomías, no hemos hablado de federalidad, por si acaso, dentro de lo que es el Estado boliviano, ¿no es cierto? Veremos ahora un poco de lo que nos dice el artículo primero que hemos dejado la pantalla específicamente acá, con la finalidad de que podamos leerlo más adelante, y este es el momento.
¿Quién nos quiere leer esta parte del artículo primero de nuestra Constitución? ¿Quiénes están ahorita presentes, o perdón, escuchando la clase continuamente? ¿Qué le dice? A ver, Fernando, ¿es usted? Leina dice. Leinas, por favor, ayúdenos con la lectura del artículo 1. Artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. Muchas gracias, Leina, por su intervención y bueno, de la lectura del primer artículo. Si bien nosotros no entendemos, bueno, no dice aquí gobierno, el tipo de Estado presidencialista, no dice, nosotros más adelante dentro de la lectura de la Constitución, vamos a ver que existe representación a partir de la participación popular para la elección de nuestros mandatarios. Dentro de la cual, a partir de este sistema de gobierno que estamos viendo, existe una democracia que va a ser delimitada a partir de, o en todo caso, desarrollada por la ley, que va a venir a tener esta característica o forma de directa y participativa. Directa porque obviamente nosotros mismos como ciudadanos podemos participar de ella, y participativa porque nosotros vamos a plasmar tal vez a partir de, como nos dice, un referendo, una iniciativa legislativa, una revocatoria de mandato, asamblea, cabildos, como nosotros hemos participado en algunos dentro de los conflictos anteriores en nuestro Estado. Participación y democracia directa, ¿de quién? De la misma población, de la misma sociedad. Representativa porque obviamente este sistema de gobierno dentro del cual nosotros nos encontramos va a ser representado por un presidente, obviamente. Nos habla de elección de representantes por voto universal. Y eso está plasmado acá en lo que nosotros estamos viendo respecto a las formas, a la clasificación que tienen las constituciones. Nos hablaban en Estados Unidos, dentro de las constituciones que son originarias, ¿no? Constituciones originarias, nos habla de Estados Unidos, que habla de un Estado federal, que tiene un sistema de gobierno presidencialista. Nosotros tenemos un sistema de gobierno presidencialista. ¿Por qué? Porque elegimos a nuestro representante, que es denominado presidente, a partir de una elección por voto universal. El tercer inciso de este parágrafo segundo del artículo 11 nos refiere y nos habla de una democracia comunitaria que ha sido plasmada en esta Constitución del 2009, que obviamente no está inmersa en los parámetros de la Constitución de 1826, la cual nosotros hemos conocido y la hemos leído, y un poquito hemos ingresado al detalle también para conocerla mejor y saber los parámetros de esta. Comunitaria por medio de la elección, nos dice designación, nominación de autoridades representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Ese reconocimiento dentro del sistema de gobierno que nosotros vemos, que está plasmado ya en la Constitución a partir de la clasificación de las constituciones que nosotros estamos estudiando, se ha dado en esta Constitución del 2009 el reconocimiento de lo que es la nación o pueblo indígena originario campesino, ¿no? Hablamos de esas constituciones originarias o derivadas y tenemos que pasar a ver las que son, ya hemos visto, ¿no? Además, también ya hemos hablado de las constituciones genéricas y analíticas. Tal vez alguno de ustedes ya me puede decir que es genérico. ¿Por qué constituciones analíticas? Genérica, porque definen y van a llegar a señalar además las líneas generales del Estado.
como sucede además en los Estados Unidos de Norteamérica, como nos dice el mismo autor, dentro de su constitución hablamos de una redacción que ha permitido al órgano judicial adecuar su contenido, situación que no se ve dentro de nuestra constitución. No es una constitución genérica, porque obviamente el órgano judicial no viene a determinar, ni interpretar, ni viene conforme a cualquier coyuntura que esté sucediendo dentro del Estado, a modificar el contenido de la norma. Las constituciones analíticas, a diferencia de estas genéricas, vienen a desarrollar, a detallar instituciones y principios constitucionales que se encuentren en desventaja y que van a llegar a radicar en que periódicamente puedan obligar una reforma. Hablamos periódicamente. Habría que ver cada cuánto tiempo tendría que existir una reforma. Nosotros estamos con una constitución por ¿cuántos años? Del 2009, compañeros, al 2012. Perdón, 2021. 12 años, ¿no? Con una constitución política del Estado. Las constituciones analíticas necesariamente dentro de estos parámetros nos van a obligar, o de cierta manera nos van a ayudar a que periódicamente puedan ser reformadas. No en su totalidad, sino que existan cierto tipo de adecuaciones. Pero tendrían que estar instauradas en la misma Constitución, refiriendo cada 4, cada 2, cada 5 años. Se procederá a la modificación de acuerdo a las situaciones sociales que atraviesa ese Estado. Estamos entendiendo, ¿no?, esa situación respecto a los tipos de constituciones genéricas y analíticas no está dentro de lo que es nuestra Constitución política del Estado. Las materiales o reales y además las que son formales las hemos visto también. Hablamos de las formales que resultan del procedimiento especial mediante el cual llega a identificarlas o a diferenciarlas del resto de las constituciones. Para eso nosotros y habla además de la norma infraconstitucional, que de cierta forma tenemos que verla nosotros a partir del artículo 410 de esta Constitución que se encuentra en pantallas, en su parágrafo segundo, como les he mencionado, y creo que en la anterior clase también la hemos visto, ¿no? La norma infraconstitucional, las que vienen por debajo de la Constitución, de acuerdo a la jerarquía normativa que tiene la Constitución dentro de cada uno de los estados. Nos habla de Hans Kelsen, que nos refiere respecto a la Constitución formal, que este es un cierto documento solemne. Tiene que ser solemne porque estamos hablando de una Constitución, ¿no? Un conjunto de normas jurídicas que solo pueden ser modificadas mediante la observación de prescripciones especiales. De manera formal estamos hablando. Y las que son materiales o reales, según Quiroga Lavie, nos dice, respecto a la Constitución real, obviamente, ¿no?, en un sentido, el Estado no tiene una Constitución, es una Constitución. Pero viéndolo desde ese sentido. Son aquellas, ¿no?, las materiales o reales, tanto como la norma, y nos habla de normalidad respecto a lo que son las costumbres, las que son plasmadas de forma material, tal vez podemos verlas hasta física, y que son desarrolladas a partir de estos parámetros que nosotros vemos en nuestra propia Constitución, y que hemos hablado de este tipo de costumbres que vienen a desarrollarse, y de cierta forma vienen a establecer parámetros necesarios dentro de lo que son nuestras constituciones. Nos dice, para precisar, las constituciones en sentido formal nos dicen, ¿no?, resulta ser un texto escrito en generalidad codificado, que es así tal cual como nosotros tenemos a nuestra Constitución, y por ende dice, eminentemente estático, que no se mueve. La Constitución en el sentido material o real es el contenido vinculado a la realidad cuya formación al interior de la sociedad
es inconsciente y exento además de ciertas formalidades, porque esencialmente va a llegar a ser dinámica, que va a ser, desde tal vez ese punto de vista, va a poder ser modificada, ¿no es cierto? Va a acarrear ciertas modificaciones necesarias dentro de ese tipo de constitución. Otras clasificaciones que para finalizar la clase, compañeros, vamos a ver, hablamos de, nos dice, ¿no? Además, clasificaciones de las constituciones, de acuerdo a la forma de reforma constitucional que pueda existir en un Estado. Las constituciones pueden ser rígidas si requieren de un procedimiento diferente al procedimiento legislativo, que obviamente ese procedimiento legislativo es ordinario. Para la reforma nos dice, pueden ser flexibles si no se distinguen los hechos del proceso de la reforma constitucional, es decir, del procedimiento legislativo ordinario, que es algo que vamos a ver en Derecho Constitucional 2. Existe un procedimiento legislativo ordinario. Rígidas, ya saben, procedimiento diferente al procedimiento legislativo ordinario, y flexible, que distingue los hechos del proceso de reforma constitucional, es distinta necesariamente a lo que es el procedimiento legislativo ordinario. Rígida porque obviamente de cierta forma no va a ser plasmada, no va a poder tener ningún tipo de modificación, y flexible porque de cierta forma pudiese ser modificada. Tal vez así podemos verlo mejor dentro de esta clasificación. Juan Bautista Alberdi nos dice que existen constituciones definitivas y constituciones en transición. Definitiva porque permanece a través del tiempo. Porque podemos entenderla incluso como una constitución que se tiene que mantener lineal, como para siempre. Y en transición, que pueden ser constituciones que se puedan dar dentro de una etapa de tensión. Hablamos de transición el año pasado, de un gobierno de transición, decían, ¿no es cierto? Un gobierno de transición, el cual obviamente era inconstitucional y no sé qué otras situaciones que también nos han referido, pero que sin embargo el Tribunal Constitucional Plurinacional ha referido su constitucionalidad de ese gobierno. Esas constituciones de transición, como nos dice Alberdi, llegan dentro de una etapa de tensión, que pudiese haberse dado, pero que no se ha dado de esa manera. Son momentáneas, solo en esa etapa se aplican, ¿no? Lowenstein, yendo más allá, nos habla de constituciones pragmáticas o ideológicas y constituciones utilitarias además. Las pragmáticas o ideológicas nos dice que son aquellas que establecen un determinado sistema político, ideológico, filosófico, Por ejemplo, pueden ser una constitución que consagre el socialismo o el liberalismo, teniendo como contrapartida este tipo de constituciones, además las constituciones utilitarias, que necesariamente van a venir a ser neutrales ideológicamente, que no van a irse ni a un lado político, filosófico, o a un lado ideológico, sino que al ser neutral, pretenden implementar un modelo específico dentro de un Estado. Las utilitarias. Lowenstein además nos viene a decir, compañeros, que hay que distinguir las constituciones normativas de las constituciones nominales y las constituciones semánticas. Normativas, ¿por qué? Porque reflejan la realidad de un determinado Estado. Nominal, porque van a venir a denotar entre el ser y el deber ser respecto a esa constitución. Y las semánticas, que obviamente vienen a referirse, como dice bien su nombre semántico, constituciones que son utilizadas por los detentores del poder para justificar su dominio, y las refiere como un disfraz.
a las constituciones semánticas. Por el tipo de carácter, además, podemos ver que existen constituciones de facto y constituciones de jure. Las constituciones de facto, aquellas dictadas dentro de una revolución o un golpe de Estado. No sé si ya a partir de ahí podemos sacar un análisis de lo que es esta constitución que pueda ser denominada de facto o una constitución de transición. ¿Cuál es la diferencia? La de transición viene a constituciones en momentos que exista una etapa de tensión, y la de facto viene cuando existe una revolución o un golpe de Estado. Nosotros hemos atravesado por una constitución de facto, sí, le hemos referido en 1941, ¿era? Compañeros, una constitución que de cierta manera incluso, y que generalmente se dan en ese tipo de gobiernos, de manera arbitraria, que vienen a nada más a consolidar un partido político en el gobierno. Y las constituciones de jure, emergentes de procedimientos normativos previamente establecidos. Tiene que existir un procedimiento normativo previamente para que exista una constitución de jure, pero sin embargo están enmarcadas en aspectos normativos. El autor, para finalizar con este tema, compañeros, y aquí terminamos, nos llega a referir que existe, ¿no? E indica, finalmente, que a criterio personal la Constitución boliviana, y aquí ya nos está definiendo, y esta parte espero que ustedes entiendan, y para eso les he mostrado la Constitución, nos viene a referir que en primera instancia la Constitución boliviana es escrita, ¿tiene razón? Sí. Codificada, ¿está codificada, compañeros? Sí. Es una Constitución formal, originaria, ideológica, rígida, nominal y sin cláusulas pétreas, nos dice. Ese es el criterio personal. Tal vez yo podría diferir, si bien él menciona como originaria, podemos irnos a los aspectos netamente de los pueblos indígenas originarios respecto a las costumbres que han sido transmitidas y que basan como principios en el artículo 8 de la Constitución Política del Estado. Rígida, nominal, que de cierta manera pueden ser interpretadas. Pero imagínense si decimos que es una constitución de facto. ¿Ante qué tipo de situación tendríamos que encontrarnos para que esta sea de facto? Ante una revolución, un golpe de Estado. Un golpe de Estado donde se deje incluso de lado la Constitución para poder beneficiar a quien vaya a detentar el poder. Aquí terminamos, compañeros. Eso sería este tema de lo que son las clases de constituciones políticas. Y la siguiente clase, compañeros, quiero que ya vengan ustedes con un concepto claro de lo que es el poder constituyente. ¿Qué entienden ustedes por poder constituyente? No me vengan y me digan, en el internet aquí dice, no, el poder constituyente tal cosa. ¿Qué entienden ustedes de poder constituyente? Esto, compañeros, por favor, vamos a quedar acá. Vamos a verlo dentro de lo que es el avance de la siguiente clase. Y de esa manera concluimos con un tema más dentro de lo que es el derecho constitucional. ¿Hay alguna consulta, compañeros? ¿Alguna duda tal vez que ustedes quieran ver? Ya saben que para la siguiente clase, ustedes ya me tienen que venir a la clase refiriendo qué es el poder constituyente. Por favor. ¿Hay alguna duda, compañeros, que quieran ustedes reflejar? Ya saben que todo lo que nosotros avanzamos van viniendo de la mano de lo que es para el examen, lo que es nuestra querida, nuestro texto específico que tenemos dentro de la materia, y son temas de donde van a salir los exámenes, obviamente, compañeros. A ver, no sé si existe alguna duda, alguna consulta que quieran hacer ya para finalizar con este tema. Creo que no hay ninguna, ¿no? Bueno, entonces, compañeros, nos vemos la siguiente clase. Ya espero que estén presentes de la misma forma como han estado el día de hoy. Y bueno, traten de ingresar siempre unos minutitos antes de lo que es el inicio de clase.
Nos vemos en la siguiente clase, compañeros. Espero que todos estén bien y sus familias también. Nos vemos en la siguiente clase, que sería la siguiente semana. Hasta la siguiente, compañeros. Buenas noches. Gracias. Buenas Buenas noches. noches. Gracias.